Saludos. Dios le continúe bendiciendo. Bueno, uno de los temas que más se debaten también hoy en día en el ambiente cristiano es la predestinación. La predestinación. Yo no he estudiado tanto sobre el asunto como quemarme las pestañas o algo así, pero la realidad es que lo que el mundo calvinista, todos los que se hacen llamar, ¿verdad?, bajo el nombre de calvinistas, describen la predestinación de una forma que a muchas personas pues no comparten ese mismo pensar. Yo soy uno de ellos. En cuanto a la predestinación, de una forma sencilla, según he estado escuchando en los diferentes debates y prédicas de calvinistas, ellos describen, ¿verdad?, que el hombre, después de la caída, está muerto totalmente, espiritualmente. Dicen, ya yo hice un video anterior explicando sobre que yo no estoy de acuerdo en ese término de muerte espiritual, sino que la mayoría de los pasajes que cuando hablan que el hombre está muerto en pecado, está hablando de que la paga del pecado es muerte, pero se está diciendo de otra forma. O sea, el hombre de por sí es mortal porque el hombre muere. El hombre muere porque la paga del pecado es muerte. El pecado que vino desde el Edén produjo en el hombre la muerte. Por cuanto del polvo fuiste tomado, al polvo volverás, le dijo Dios al primer hombre. Y de ahí que todos los hombres, por un hombre entró la muerte. Dice Primera de Corintios 15, por un hombre entró la muerte. Y también dice que por un hombre todos serían vivificados. Y dice que entró la muerte a todos. Por eso cuando yo entiendo que cuando la Biblia habla, compara, hay una relación entre la muerte y el pecado, se relaciona a que el aguijón de la muerte es el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero lo que expliqué en mi otro video es que no, esa relación entre muerte y espiritual no están juntas. No, tú no vas a encontrar en la Biblia una expresión que diga el hombre está muerto espiritualmente, sino que está muerto. Me acuerdo en Jesús cuando dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque el hombre va a morir. Yo le respondría, deja que los mortales entierren a sus muertos. Lo podía exponer de esa forma. ¿Por qué? Porque es así. Hay veces que, como dicen, hay veces que la muerte llega a cualquiera. No importa la edad, no importa nada. Es simplemente que el hombre es mortal y el hombre muere. Mueren viejos, mueren jóvenes, bebés, mueren y mueren. Entonces, por eso aquí mismo, cuando estamos en Efesios capítulo 2, aquí habla de dice, esa muerte por el pecado. Entonces dice,
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces ahí el hermano Pablo empieza a comparar también el hecho de muertos al pecado. Cuando la persona se arrepiente, nace de nuevo, la persona se arrepiente y es bautizada, y se compara entonces sumergir al hombre en el agua con morir al pecado, y cuando saca a la persona del agua con resucitar con Cristo. Eso lo expliqué en el otro video también. Entonces ahora pues me rompía la cabeza, mire, traté de escribir cosas y no pude, me quedé ahí, porque son tantas cosas que dije, voy a leer hasta donde llegue, voy a tratar de explicarlo un más o menos, quien va a entender entiende, y el que no, pues no se puede hacer más nada. Entonces yo decía, desde el principio que escuché hablar de la predestinación, la mente se me iba a Jueces. Jueces capítulo 7, cuando se habla de la experiencia de Gedeón. Entonces, antes de ir allá a Gedeón, voy a tratar de no hacer este video tan largo. El video puede ser de horas, pero voy a tratar de no hacerlo tan largo. Así que preste atención para que pueda captar la idea de cómo explicarle a un calvinista este asunto de la predestinación. ¿Cómo explicarle a un calvinista este asunto de la predestinación? El que entiende va a entender, el que no, pues, ¿qué se puede hacer? Así que miren, aquí dice en Efesios capítulo 2, del 8 en adelante, dice, porque por gracia sois salvos, por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. O sea que la fe es el medio. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios o es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, cuando aquí está hablando de obras, obviamente, tengo que decirle esto siempre, está hablando de las obras de la ley. Las obras de la ley. No de otras obras como tal, sino las obras de la ley. Siempre se compara esto con las obras de la ley. Porque por medio de guardar la ley, se le ofrecía al judío salvación. O sea, si el judío cumplía
con las obras que estaban en la ley, con los requisitos de la ley, el judío podía vivir en paz y armonía y en gozo con el Señor. ¿Entiendes? O sea, el mismo apóstol Pablo dice que para alcanzar esa salvación por la ley habría que cumplir con toda la ley. Para que Dios te considerara como apto para ser salvo, tenías que cumplir con todos los requisitos de la ley. Por eso es que el apóstol está explicando aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el contexto de ese pasaje está en otras, básicamente en todo el Nuevo Testamento. Ahí explica sobre ese concepto de que se está hablando en las obras de la ley, no en obras naturales, ¿verdad? Que uno pueda hacer aparte, sin considerar a Dios. Vamos a poner que una persona que, como dice, soy agnóstico, soy ateo, lo que sea, quiero que tenga un corazón caritativo y porque Dios regaló de aquí, regaló de allá, ayudó de aquí, ayudó de allá. No por eso, el texto bíblico enseña que no por eso esta persona va a heredar la vida eterna. No simplemente por eso. Por eso, no por obras, para que nadie se gloríe, pero no cualquier obra, vuelvo y digo. El apóstol está señalando las obras de la ley. Ahora, vamos a ir a Jueces, capítulo 7, porque entiendo que en Jueces capítulo 7 es donde veo que puedo explicar más o menos esto de la predestinación de una forma más sencilla, creo yo. Lo voy a tratar de poner lo más sencillo posible, hasta para mí mismo, porque yo no soy una Coca-Cola en el desierto. Así que vamos a tratar, ¿verdad?, de cooperar, poner atención, si a usted le interesa el tema de la predestinación. La predestinación se tiene que basar en la fe. La predestinación se tiene que basar en la fe. No simplemente el calvinista se le enseñó que cuando el hombre está muerto en pecados no puede contestarle a Dios, porque el muerto pues nada hace. Entonces, como el calvinista cree que el hombre que no ha aceptado a Jesucristo es una cosa un tanto difícil de explicar, porque para entender cómo el calvinista entiende este asunto, es que ellos mismos le tienen que explicar a usted, porque por medio de la Biblia, leyendo la Biblia, usted no va a entender lo que entiende un calvinista. O sea, el calvinista cree algo que hay que ir a Harvard para poder entender lo que cree un calvinista en cuanto a ese asunto de lo que es la predestinación y ser salvo. O sea, el calvinista entiende que el hombre está muerto en delitos y pecados espiritualmente, y que si oye un mensaje, Dios es quien tiene que regenerarlo antes de que el hombre pueda tomar decisiones, porque el hombre está muerto, no puede tomar ni decisiones. Entonces Dios tiene que regenerarlo para que el hombre pueda aceptar a Jesucristo por medio de la fe. Y es Dios quien le da esa fe al hombre.
Pero el problema es que esto no pasa con todos los hombres, sino con unos elegidos que Dios selecciona con el dedo. ¿Entiendes? El calvinista cree que Dios, vamos a suponer, hay 20 personas y entre esas 20 personas Dios decide que 10 de esas personas, señalándolos con el dedo, Dios les imparte fe, los regenera, les imparte fe para que esos 10 sean salvos. Los otros 10 que se pierdan. Dios toma la decisión de salvar a 10 y los otros 10 que se pierdan. Y todo eso es decisión de Dios. En su soberanía. Porque hacerlo de una forma diferente, como entiendo yo, que de esos 20 se les da el mensaje y ellos pueden tomar la decisión de creer en el mensaje o no creer en el mensaje. O sea, de los 20, si los 20 no creen, los 20 se pierden. Porque es por fe. La fe, yo entiendo que está en el hombre. Es la capacidad del hombre, la voluntad del hombre, lo más grande que Dios creó, para tomar la decisión de creer o no creer. Pero el calvinista no entiende que sea así. No entiende que el hombre puede tener la voluntad de tomar decisiones, sino que es Dios quien los señala, quién se salva y quién se pierde. Y por eso vamos a leer del libro de Jueces. Y el libro de Jueces enseña sobre la predestinación, según yo lo entiendo. Enseña sobre la predestinación, según yo lo entiendo. Vamos a ver. Y es una historia muy bonita, la historia de Gedeón. Si hay alguien que ve este video y nunca había leído, había escuchado sobre la historia de Gedeón, voy a tratar de leer este pasaje completo. No es, bueno, no tan completo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que voy a leer un poco más rapidito. Dice Gedeón capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarob, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Mi mano me ha salvado. ¿Ve por dónde va el asunto? Del texto que acabé de leer de Efesios capítulo 2. Vuelvo y leo. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien teme y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que, según los cálculos, eran 32,000. Redondeando los 32,000, ¿verdad? Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, habían 22,000 que no estaban seguros de que querían entrar en guerra. Estaban dudosos, temblaban, no confiaban. Miren lo que está diciendo.
Vuelvo aquí diciendo, quien tema y se estremezca, quien tema y se estremezca, que se largue. Me acuerdo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Me acuerdo de ese texto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y el que retrocediere no agradará mi alma. Entonces, habían 22,000 de los 32,000 que estaban hundidos en cobardía. Estaban temerosos y se estremecían, temblaban solos. Entonces, quedaron 10,000 de los 32,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, todavía eran muchos. Llevarlos a las aguas y allí los probaré. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llevarlos a las aguas y allí te los probaré. Llevarlos a las aguas. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Ve, aquí, si lo ponemos desde este punto de vista, míralo bien. Si lo ponemos desde este punto de vista y lo dejamos hasta ahí, sí parecería, le daría más fuerza al argumento de los calvinistas. Si lo dejo hasta ahí y lo corto hasta ahí, le daría fuerza al argumento de los calvinistas. Dios está diciendo, el que yo te diga, va a ir. El que yo te diga que vaya contigo, va contigo. Pero el que yo te diga que no vaya contigo, pues no lo lleves. Ve, y ahí es como que Dios está señalando. Tú vas, tú no vas. Tú vas, tú no vas. En la soberanía de Dios calvinista, pues Dios estaría determinando en esa forma. Tú vas y tú no vas porque yo lo determiné así. Pero eso es si lo dejo hasta ahí. Ese es el punto. Por eso le estaba diciendo, si hay 20 personas en el calvinismo, si hay 20 personas en el calvinismo, Dios dice, estos 10 los voy a regenerar, les voy a dar fe para que crean, pero estos otros 10 no les voy a dar fe, no los voy a regenerar, que se pierdan. Porque yo lo determiné así. Entonces, cuando usted lo lee hasta ahí, suena de esa forma. Dios diciéndole a Gedeón, los que yo te diga van a ir contigo, pero los que yo te diga que no vayan, esos no van a ir contigo. No te los lleves, porque yo determiné que no van a ir contigo. Pero no se queda ahí la cosa. Vamos a ver. No se queda ahí. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. ¿Lo ves? Hay una prueba. Allí te los probaré. Hay una prueba de por medio. Entonces, ¿cuál es la prueba? Vamos a la prueba. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro,
a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. Tomaban sin perder la postura, tomaban el agua, pero mira, pendiente, ¿entiendes? Ve el asunto. Donde me quedé. Y el número de los que lamieron llevando el agua con el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Pero esto no es los espartacos, eso, los 300 de Esparta. Esto no tiene que ver con eso. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. 300. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Se confiaban demasiado. Se fueron de rodillas y metieron la cabeza en el agua. Muy confiados ellos. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. ¿Lo ves? Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. De 32,000, 22,000 cobardes. Quedaron 10,000. De los 10,000, la mayoría se arrodilló en la orilla del río a beber arrodillado. En tiempo de guerra. Mientras que 300 tomaron el agua y la trajeron a sus manos. Tomaron el agua y la trajeron. Ellos mismos la trajeron en sus manos y así tomaban. Y fue a eso, en una cantidad de 300, a los que fueron seleccionados. Era una prueba. Te los probaré. Dios le dijo, te los voy a probar. Dios los probó. ¿Entiendes? Pero, ¿cuál era el propósito de todo esto? El propósito de todo esto era que Dios le iba a traer la salvación al pueblo para que el pueblo reconociera que fue Dios. Fue Dios quien trajo la salvación. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Lo ves? Para que yo entregue los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. No sea que se alabe Israel contra mí.
Tengo que volver otra vez a Efesios. ¿Qué dice Efesios en esta comparación que estoy haciendo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí. ¿Ve la similitud? Entonces Dios decide que tráelos a las aguas que los voy a probar. Primero habían 22,000 que no había ni que probarlo porque estaban temblando de miedo. Temblaban de miedo. De los 10,000, entonces Dios dijo, voy a probar a estos 10,000. Lo casta. Va castando la idea. Hubo una predestinación en esto. Por eso comparo esa predestinación con el Evangelio. Yo veo la predestinación en esto. Por gracia sois salvos. Mediante la fe. Mediante la fe. ¿Entiende? Dios probó al pueblo guerrero que estaba allí. Dios lo probó. No fue simplemente que Dios dijo, mira, de los 32,000 coge 300. Según el calvinismo, Dios tenía que haber dicho, mira, de los 32,000, escojo a 300. Los demás, que se vayan. Yo, en mi soberanía, digo que se vayan. Así lo expone el calvinismo. En mi soberanía digo que se vayan. Me quedo con 300, que yo los señalé yo, sin probarlos ni nada. Pero ese no es el caso. Porque Dios no quería que el pueblo se gloriara contra él. Y que negara la salvación de Dios. Que le restara valor a la salvación que vino por mano de Dios. Y ahí es donde yo veo la predestinación en el plan. Dios hizo un plan. Voy a probar a esta gente. Los voy a probar. Y en el Evangelio, ¿cómo resulta? ¿Cómo resulta en el Evangelio? Resulta más o menos igual. Porque la palabra de la fe es locura para los que se pierden. La palabra de la fe es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. ¿Lo ve? ¿Ve la prueba? Para muchos es una locura la justicia de Dios. El musulmán dice que Dios no pudo haber entregado a su hijo para que éste fuera sacrificado.
sabiendo Dios que esto iba a pasar. Muchas personas no entienden eso. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Por medio de Jesucristo. Siendo Jesucristo el cordero del sacrificio. Muchas personas no pueden entender esto. Y en todo eso es que se basa la prueba. En que para muchos el evangelio es una locura. Por eso usted ve tantas personas preguntándose cosas. ¿Pero por qué Dios esto? ¿Pero por qué Dios lo otro? No llegan a entender, para ellos es locura. Tenía que ser a la manera de ellos. Cuando una persona te dice, pero ¿por qué Dios, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué no paró esto antes? Porque tiene que ser a la manera de ellos. Ellos se creen más inteligentes que Dios. Cuando tú afirmas algo como eso es porque tú entiendes que la manera correcta, el plan tenía que haber sido no dejar que el hombre tomara su decisión, detenerlo antes de que pecara. ¿Entiendes? Para muchos el plan tenía que haber sido así. Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite lo otro? Entonces, no llegan a entender que aún ellos mismos crían a sus hijos para que sus hijos tomen decisiones, para que se puedan enfrentar a la vida. Estoy dando un ejemplo. Entonces, el padre educa a su hijo, padre responsable, el padre es responsable, no cualquiera. El padre responsable educa a su hijo para que su hijo pueda tomar sabias decisiones en la vida. Porque no siempre el padre va a estar ahí para proteger a su hijo. Y su hijo debe tomar sus propias decisiones. Su hijo debe desarrollarse a sí mismo. ¿Entiendes? Entonces va a llegar el momento en que el hijo tenga que salir con los amigos. El papá no va a ir con él. Entonces cuando el hijo esté con los amigos, no está papá ni está mamá. Entonces entonces el padre tiene que confiar en que le enseñó correctamente al hijo a cómo actuar de acuerdo a las situaciones a las que se va a enfrentar. Entonces tal vez si el hijo comete un error grandísimo, el papá se va a romper la cabeza diciendo, pero yo no estuve allí, pero yo nunca dejé de dejarlo que se fuera con los amigos, como sea. ¿Entiende lo que le quiero decir? Entonces, para muchas personas que el evangelio les resulta una locura, ellos, según su limitado conocimiento, lo quieren comparar con el conocimiento de Dios, el creador de todas las cosas. Y entonces quieren decirle a Dios, pero ¿por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios no intervino? O sea, Dios crea a un hombre con la capacidad de tener una voluntad de tomar decisiones, pero como esta voluntad de tomar decisiones va a desarrollarse si Dios va a tener que cada vez que el hombre vaya a cometer un error o lo engañen o lo que sea, Dios lo va a proteger siempre. Le va a decir, no lo haga. El diablo te va a engañar, pues yo voy a entrometerme. Vas a cometer un error en esto, pues yo voy a entrometerme. Entonces, como creador, esa capacidad de voluntad la está saboteando. Si Dios interviene en la decisión del hombre
por lo cual pasó, Dios estaría saboteando su propia creación. Pero esta gente no entiende eso. Es lo mismo con el calvinista. Cuando el calvinista dice que tiene que regenerar al hombre y que tiene que Dios que darle la fe al hombre para que el hombre pueda creer, señalándolo con el dedo quiénes se salvos y quiénes se pierden, Dios está saboteando su gran creación, que es la voluntad del hombre. La gran creación de Dios está en esa voluntad. Dios podía haber creado robots, hombres que fueran como los robots que nosotros conocemos, que trabajan bajo cómo nosotros cargamos, ¿verdad? Su chip, su computadora, según el programa que le demos. Pero Dios creó a un hombre que podía tomar sus propias decisiones, su voluntad. Tenía que salir del hombre, ser obediente, porque si no, Dios estaría saboteando su creación. Bueno, voy a parar ahí porque yo dije que no iba a hacer este video tan largo, pero entiendo, ¿verdad?, que es claro. Y aquí, por eso mismo, vemos en Gedeón que hay una prueba de Dios. Esa prueba está en el Evangelio. Yo la veo en el Evangelio. Para unos es locura. Para los que se pierden es locura. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí es donde yo veo esa prueba de Gedeón. O sea, ¿qué predestinó Dios? Dios predestinó el medio de la elección. Por eso cuando Dios habla de los elegidos o de los escogidos, es porque predestinó un medio por el cual iba a elegir y iba a señalar. Y el medio es la fe. El medio es la fe. La fe se compara con los que tomaban el agua en las manos y la lamían como los perros. En este caso, según la comparación que estoy haciendo, esos eran los que tenían fe. ¿Les dijo Dios que hicieran eso? Dios predestinó con Gedeón. Mira, Gedeón, los que hagan esto, esos van a ser los elegidos. No, yo voy a elegir a estos 300. No es lo mismo. No es lo mismo. Dios no le dijo a Gedeón, yo voy a elegir a estos 300. Sino que Dios le dijo, todos aquellos que toman el agua en sus manos y la traen a su boca y la lamen como los perros, esos son los que van contigo. Aunque Dios le había dicho, yo te voy a decir quiénes van a ir contigo y el que yo te diga que no vaya, ese no va, dio un plan, puso unas pruebas. Es lo mismo en el Evangelio. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es lo mismo. O sea, Dios no determinó en su soberanía que esos 300 eran los que iban con Gedeón, sino que de antemano hizo un plan y de ese plan
salieron 300. Por eso es que yo entiendo la predestinación en ese sentido. Cuando la Biblia dice que Dios eligió, ¿a quiénes eligió Dios? A los que pasaron la prueba. Sin él tener que decirle, ustedes 300, arrodíllense y beban y laman el agua como los perros. Eso lo enseña el calvinista. El calvinismo enseña que Dios les hubiese dicho, ustedes 300, arrodíllense, lleven el agua a su boca y lámenla como los perros, porque ellos estaban muertos y no podían tomar esa decisión. Tenía Dios que decirle a ellos lo que tenía que hacer. Pero en el pasaje de Gedeón, Dios predestinó la forma en que iban a ser elegidos. Es lo mismo en el Evangelio de Jesucristo. El medio de la elección de los elegidos es la fe. Ninguno que no tenga fe puede ser elegido. Los elegidos son los que tienen fe, los que creen en la locura del Evangelio. Porque ya ellos no lo ven como locura, pero los que se pierden lo ven como locura. Pero a los que se salvan es poder de Dios. Pero los que se pierden lo ven como locura. Si tú dices que el Evangelio es una locura, pues hay un problema. Pues tú no estás viendo el Evangelio como el poder de Dios. Porque es locura para los que se pierden. Pero si tú dices que eres salvo y que tienes fe, el Evangelio no puede ser una locura para ti. Porque yo he oído cristianos diciendo, que ellos son locos porque el Evangelio es una locura. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice que es locura para los que se pierden. Si para ti el Evangelio es una locura, pues tú estás perdido. Porque el que se salva lo ve como poder de Dios para salvación. Porque el que se salva comprende por medio de la ciencia de Dios lo que es la justicia de Dios. Por medio de la ciencia. La sabiduría de Dios. El que se salva puede ver la sabiduría de Dios por medio del Evangelio, de la obra de Jesucristo, de la justicia de Dios manifestada en Jesucristo. Así que si tú eres cristiano, deja de estar diciendo incoherencias. No puedes estar diciendo que el Evangelio es locura, porque si fuese locura, tú estás perdido. Porque los únicos que lo ven como locura son los que se pierden. Pero seguimos. Entonces, estamos captando la idea. Vamos a leer un poco más, porque no voy a repetir más nada de esa parte. Dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, los que tuvieron fe, y fue el número de los que tuvieron fe, de los que comprendieron el plan, o sea, de los que el plan de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Estaban cerquita. El enemigo estaba cerca.
Mira para allá, ya. Difícil mover estas páginas, las rompí un poquito ahí. No es fácil, es como que se pegan. Entonces, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Porque yo, por la gracia, lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con tu fura, tu criado, baja con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Eran muchos. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. O sea, que eran muchos. No es que eran como la arena en realidad, es una expresión. Eran muchos. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Esto tiene un sentido espiritual. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas, con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas.
Gedeón también envió mensajeros por todo el mundo, por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Barat y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Barat y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Usted ve, podría significar que estas trompetas simbolicen el mensaje de Jesucristo. Y que esos cántaros con fuego es como cuando Dios dice que Él hace a sus ministros llama de fuego, a los ministros del nuevo pacto. Eso me recuerda esto de las trompetas. Me recuerda a Mateo 24 cuando habla de que enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos. Eso más o menos me recuerda, pero no voy a entrar por ahí. Pero Dios entregó a sus enemigos en sus manos. Dios entregó a los enemigos en sus manos de acuerdo al plan. De acuerdo a que Dios predestinó un medio para salvar a los israelitas. Dios predestinó un medio para salvar a los israelitas en forma de que se viera que la salvación venía de Dios y que ellos no podían decir que fue por sus propios medios por los cuales alcanzaron la salvación. Es lo que se describe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en cuanto a la salvación por medio del nuevo pacto, del evangelio del reino. Por eso es que yo le digo que esto más bien explica el asunto de la predestinación. No por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Por medio de tomar el agua y llevarla a tu boca y lamerla. No porque Dios le dijo a ellos que lo hicieran, sino porque salió de ellos hacerlo. ¿Dios sabía que ellos lo iban a hacer? Sí, lo sabía. Por eso lo anticipó. Dios sabía que ellos iban a hacer eso. Lo sabía. Lo anticipó, pero no le dijo a ellos que lo hicieran. Sino que lo avisó antes de que pasara. Fue el método que usó para poder seleccionar o elegir a los que le darían por medio de esta obra la salvación a Israel. Pero se quedaría claro que esto, quien lo hizo fue Dios. No había lugar a dudas de que dijeran, no, fueron los 300. Porque 300 comparados con los miles y miles y miles de los enemigos, pues era un milagro. Y no por obras que ellos hubiesen hecho para que nadie se gloríe. Esto es lo mejor que explica la predestinación. Según yo lo veo. Es lo mejor que explica la predestinación, según yo lo veo. Ahora vamos a leer un par de pasajes.
que hablan de la predestinación para que usted vea que es lo mismo. La predestinación siempre va a estar relacionada a la fe. La predestinación siempre va a estar relacionada a tomar el agua, llevarla a tu boca y lamerla como el perro. Según lo que pasó allí. Así que no es señalando con el dedo, sino que Dios de antemano determinó, predestinó un medio por el cual iba a seleccionar a quienes irían con Gedeón. ¿Quiénes irían con Gedeón? Dios de antemano predestinó un medio de quienes serían. ¿Quiénes serían los elegidos? ¿Quiénes serían los discípulos? ¿Quiénes serían los habitantes del reino de Jesucristo? Los que tendrían parte con Jesucristo. Ahora vamos a leer en los textos, voy a tratar de ir rápido. En los textos que hablan de la predestinación, no los escribí, los puse más o menos aquí. Los voy a buscar en las concordancias. Así que vamos a buscar Romanos, capítulo 8. Sin romper las páginas. Romanos capítulo 8. Del 29. Más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo los predestinó? Que los señaló. Volvemos a Gedeón. Por medio de un plan. Yo los voy a llevarlos a las aguas, que yo los voy a probar. Llévalos a las aguas, que los voy a probar. Los que pasen la prueba van a ser los seleccionados. ¿Entiende? ¿Cuál era el propósito? Conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál era el propósito con Gedeón de hacerlo así? De que se viera que la salvación venía de él. Y que después no dijeran los del pueblo que ellos fue por ellos que ganaron, por sus obras. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto tiene que ser por medio de la fe. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Lo ves? Los predestinó por un medio, mediante la fe. Los predestinó por un medio, mediante la fe. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo se justifican? ¿Cuál es el medio de justificación? La justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo Dios justificó al hombre? Por medio de que ofreció a su único Hijo por los pecados de la humanidad. Por eso, todo esto que se está hablando aquí, se está hablando de la fe, de tomar el agua y beberla. Y llevarla, acercarla a ti. No tú ir allá al agua. Coger el agua y traerla a ti.
A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo. Mire cómo le va entrando Pablo aquí. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por eso dice, y a los que justificó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pero ¿cómo los escogió? Por medio de la fe. Por la fe. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Ahora vamos a leer el otro. Todo lo que se ve aquí es fe. Fe. No simplemente que Dios dijo, tú no puedes tener fe, pero yo te voy a dar la fe. No, no funciona así. No funciona así. ¿Dónde está la prueba de todo eso? ¿Dónde está la prueba de todo eso? En que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Hay un medio, la fe. Pero la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios es donde tú determinas si esto es locura para ti o si es poder de Dios para salvación para ti. Si es locura, estás perdido. Si es poder de Dios para salvación, estás salvo. Te vas con Gedeón. Tú vete con Gedeón. Porque te probé. Te probé. No es que le dijo, yo te señalé. Yo simplemente te señalé y ya. No. Yo fui el que intervine en tu voluntad. No. No funciona así. No funciona. Calvinista, perdóname, pero no funciona así. Dios prueba. Así que vamos a leer el otro. Primero de Corintios 2:7. No puedo ir profundizar en todo ahí porque si no el video va a coger 4 horas. Entonces, 2:7 dice, Primera de Corintios 2:7. Sin embargo, aquí dice la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Cuando hablamos sabiduría es la ciencia de Dios. Cuando aquí se está hablando de esa sabiduría es conforme a la ciencia de Dios. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿De qué está hablando aquí? De lo que está hablando, del evangelio. La ciencia de Dios aumentará. Cuando dice que la ciencia de Dios aumentará, está hablando del conocimiento de Dios. Y de ese conocimiento de Dios es que al que Pablo le está llamando sabiduría de Dios. Porque Dios predestinó cómo lo iba a hacer. Es lo que está diciendo. No que señaló a la gente. No, predestinó un medio.
Un plan. Dios hizo un plan. No es que pasó por encima del plan. Y dijo aquí hay 20 personas, 10 se van a salvar y 10 no, porque yo lo determino. No, eso no fue lo que Dios hizo. Dios hizo un plan y ellos de esos 20 tenían que determinar si el evangelio es poder de Dios para salvación o es locura. Si es locura, estás perdido. Si para ti es locura, estás perdido. Es locura para los que se pierden. Porque hay un plan. Porque Dios determinó un medio en su sabiduría. ¿Qué predestinó Dios? El plan. Y este plan era para probar a los hombres. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál era el medio para pasar la prueba? La fe. En todo el plan, que es el evangelio del reino, la justicia de Dios manifestada a los hombres, en todo ese plan, el medio para la salvación es la fe. Para aquellos que tienen temor de Dios. Ahora, de eso es que se está hablando aquí, mire. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, o sea, del evangelio. La ley de Cristo. Los que han alcanzado madurez, no los niños, los que han alcanzado madurez, no los niños. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando está hablando de esos príncipes, los príncipes de Israel, que se supone que tuvieran este conocimiento, pero para ellos era locura. Por eso Pablo le está diciendo, ¿quiénes perseguían a la iglesia? Los primeros que empezaron persiguiendo a la iglesia. Los príncipes de Israel, los líderes de Israel. Los que deberían de haber tenido este conocimiento. Pero ¿qué entendían ellos? Que era locura. Que el evangelio era una locura. Que estaban trastornando al pueblo. Ustedes son los que trastornan al pueblo con esta locura. Por eso Pablo dice, no, ni de los príncipes de este siglo que perecen en su tiempo, de ese siglo en su tiempo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la que los antiguos profetas hablaban y no entendían. La hablaban, pero no la entendían. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ellos la hablaron, pero no la entendieron. No comprendieron el plan de Dios. Los antiguos profetas. Porque Dios las manifestaría en este tiempo. Por eso dice, y la ciencia aumentará. Antes que llegue el fin. ¿Qué fin? El fin de la ley. El fin de los sacrificios. Para establecer un nuevo pacto. Un nuevo camino, un nuevo comienzo. Eso es de lo que se está hablando aquí. ¿Qué predestinación se está hablando aquí? Del plan de Dios.
Y esto explica todo lo demás. Esto explica todo lo demás. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, igual que en Gedeón, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Ve lo que le estoy diciendo? ¿De qué príncipes está hablando? De los líderes estos de Israel que crucificaron a Jesucristo, que llevaron a Jesucristo a la crucifixión. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El nuevo pacto, las nuevas promesas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo que yo os enviaré un consolador? Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él tomará todo de lo mío y os lo hará saber. Porque era el Espíritu de Jesucristo quien operaba en los antiguos profetas. Pero vamos a seguir. Vamos a leer Efesios 1:5. Vamos a ver qué nos trae Efesios 1:5 en cuanto a la palabra predestinación. Efesios 1:5. La predestinación está basada en el plan, no en seleccionar personas porque sí. Seleccionar personas porque sí, porque yo soy Dios y en mi soberanía voy a intervenir en la voluntad del hombre. O sea, no lo hizo al principio, pero el calvinismo decide de que ahora sí lo hace. No lo hizo al principio, pero ahora sí. O sea que Dios pasa eso, Dios no le importa, Dios pasa eso por encima. No le veo no le veo el entendimiento a eso. Seguimos. Efesios 1:5. El 5 dice 1:5. Efesios 1:5, sí. En amor, a él un poco más atrás. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Por la fe. Según nos escogió en Él, en Cristo, por la fe. Según el plan. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Por medio del plan. Llamó a Gedeón y le explicó, esto va a hacerse así. Y el que haga así como yo he predeterminado, es el que va contigo. Es el que va contigo. Entonces aquí es, según nos escogió, según nos escogió en Él,
antes de la fundación del mundo. Acuérdese, es por medio de la fe. Cuando usted lee esto, tiene que aplicar por medio de la fe. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, a cada palabra de eso usted tiene que aplicarle por medio de la fe, por medio de la fe, por medio de la fe. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿De qué le estoy hablando? ¿Estoy mintiendo? Por medio de él, por medio de Jesucristo. Por medio de la fe. Cuando dice por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Los que tomaban el agua y lo trajeron a su boca y la lamieron como los perros. 300. ¿Qué predestinó Dios? El plan. ¿Entiende? Seguimos. Según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, la justicia de Dios, la sabiduría, oh Dios, de Dios oculta desde antes de la fundación del mundo. El plan. ¿Qué te está contando aquí? El plan. No el, porque yo dije, tú vas a hacer agua y tú te pierdes. No, está hablando del plan. ¿Cómo fue con Gedeón? Llamó a Gedeón y le explicó el plan. Antes de que se diese. Los que hacen esto son los que voy a aceptar. Los de la fe, a eso es lo que voy a aceptar. ¿Qué predestinó Dios? La fe en Cristo. Por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención por su sangre, ahí está el plan, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, para que nadie se gloríe, según las riquezas de su gracia, para que nadie se gloríe, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, el plan, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el plan. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Predestinados conforme al propósito. ¿Cuál era el propósito en Gedeón? Que Dios iba a salvar al pueblo, pero por su mano. Y que el pueblo no pudiera decir que se salvaron por ellos mismos. ¿Entiendes? Para que este pueblo no diga que fue por su mano que se salvaron. Fue lo mismo que pasó con el faraón. Lo mismo. Lo mismo que pasó con el faraón. Dios quería demostrar a Israel que era él quien lo estaba salvando. No que ellos se estaban salvando a sí mismos. Dios tenía que demostrarle a Israel que él era el Dios de Israel.
que él era quien había oído sus oraciones y que estaba actuando, salvándolos. Que no fuera Israel que dijera, mira, vino Moisés y con la autoridad, como él era parte de aquí, del reino en Egipto, pues por eso a lo mejor el faraón le hizo caso y nos dejó ir. Y Dios quedaba afuera. Pero todo va en la misma línea. Todo va en la misma línea. Se hizo un plan. Se predestinó un plan. Es como cuando usted va a hacer un juego. Si no hay un juego, unas normas, unas leyes establecidas antes de usted empezar un juego, ¿qué va a pasar? Se hace trampa. Las leyes establecidas en un juego, las normas establecidas en un juego es para que no haya trampa, para que todo esté claro, para que no hayan abusos, para que sea igual para todos. Es un ejemplo que estoy diciendo, pero esa es parte del ejemplo que se aplica aquí. O sea, no puede venir el rey o el gobernador o el presidente y decir, ustedes van a ganar y ustedes pierden. No, ustedes van a competir. Y que gane el mejor. Que ganen los que tienen fe. Los que ven al evangelio como poder de Dios para salvación. ¿Quiénes van a perder? Los que ven al evangelio como locura. Los que ven el evangelio como locura se pierden. Son los que pierden. Es un ejemplo que le estoy trayendo para tratar de hacerle la cosa más fácil. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ¿ves lo que le estoy diciendo? En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿quiénes? Vosotros. ¿Quiénes creyeron en él? Vosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la fe viene por el oír, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Va por la misma línea todo va por la misma línea. La predestinación está en el plan, no en señalar personas a tutiplén. Porque yo soy el soberano, que lo es, pero el soberano decidió hacer un plan. El soberano decidió no interponerse en la voluntad de su creación, porque él respeta su creación, porque su creación es grandiosa. La voluntad. Todo esto está en la voluntad. Es eso. Pero si usted no entiende eso, ahí es donde está el problema. Si usted no entiende que el propósito aquí de todo esto es que Dios quiere que usted le ame con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza. Eso es la voluntad. Por eso es el primer mandamiento. No que Él te obligue a que tú lo ames. No que Él te obligue a que tú lo ames. No que Él te obligue a que tú le sirvas. Por eso es el primer mandamiento.
Si tú no entiendes eso, ahí radica el principal problema. No entiendes el plan de todo este asunto de la creación de Dios. Por eso vas a seguir como los ateos y los tropezando. ¿Pero por qué Dios hizo esto? ¿Pero por qué no evitó que Adán y Eva pecaran? ¿Pero por qué no? Y como que tú sabes más que Dios. Tú sabes más que Dios, bebé. Entonces, voy a brincar esto. Efesios 1:11, ya lo leí. Efesios 1:11. Voy a terminar aquí leyendo algo de Romano. Para acabar con esto. No hacer el video tan largo, porque más o menos voy a seguir leyendo y va a seguir cayendo en el mismo asunto. Así que, ¿dónde era que iba a leer en Romanos? Mira cómo dice Pablo aquí, mira, es que donde quiera que tú leas aquí entre Romanos 9, 8, 9, 10, 11, más o menos va todo por esa línea. Esta página. Mire qué bonito esto. ¿Qué pues diremos? La justicia que es por fe. O la justicia que es porque Dios señaló. Tú vas a ser salvo, tú te pierdes. Tú vas a ser salvo, tú te pierdes. No. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. La han alcanzado. Es decir, la justicia que es por medio de que Dios los señaló. Ustedes se van a salvar, ustedes se pierden, ¿o no? La justicia que es por fe. La justicia que es por fe, por medio de la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Ahí es donde está el problema. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y el que creyere en él, ¿por medio de qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando esa palabra llega a ti, hay dos caminos. Un camino te dice, esto es una locura, porque es locura para los que se pierden. Un camino te dice, es locura. Esto es una locura. Pero el otro te dice, esto es poder de Dios para salvación. No es locura. Esto no es locura. Esto tiene sentido. Esto es sabiduría de Dios. Oculta para ser manifestada. En el tiempo de la era cristiana. Que es la que estamos viviendo. La era del reino. El milenio de la paciencia de Dios en Cristo Jesús. Porque para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Esperando en paciencia para que todos se arrepientan.
Por eso no ha venido en su segunda venida, esperando que todos se arrepientan en su paciencia. Porque 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Por eso se le llama milenio. Milenio. Compara el milenio con la paciencia de Dios para salvación. Aunque muchos lo tienen por tardanza, Dios en su paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero cómo? Por medio de escuchar la palabra, y la palabra es la que va a traer fe. Fe para salvación. Pero cuando la palabra entra a ti, choca con tu voluntad. Cuando la palabra viene, choca con tu voluntad. Y es en esa voluntad donde te toca decidir si te vas a arrodillar y vas a meter la cabeza en el agua y tomar así, arrodillado en el piso como si no hubiese guerra. O si vas a tomar el agua con tus manos de pie y la vas a traer a ti. Como con Gedeón. Ese era el plan. Esa era la prueba. Dios prueba los corazones. Por eso amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, porque esa es tu voluntad para con Dios. Por eso él dice, entrégame tu corazón, entrégame tu voluntad. Pero no porque yo te lo impongo, sino que porque viene de ti, de que tú quieres hacerlo. Entonces todo eso es que está basado, esa predestinación, en que hay un plan, en que Dios dice que va a haber prueba, que Dios va a probar los corazones por medio del evangelio. Así que voy a dejarlo hasta ahí. Tal vez otro día haga una parte 2 y escriba un poco más de textos, ¿verdad? Pero voy a dejarlo hasta ahí. Es hora de ir recogiendo el cuerpo a descansar. Estuve trabajando. Así que gracias al Señor por su palabra. No endurezcáis vuestros corazones, porque es la misma persona. Según Dios dice, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. También puedes endurecer tu corazón contra Dios. Y ahí es el plan, donde Dios prueba las voluntades. Así que en eso se basa la predestinación, en el plan. En el plan de salvación. Así es como yo lo veo. No sé cuál será tu decisión, pero no estoy de acuerdo como los calvinistas lo ven. No me convencen. Mira, yo los he escuchado. A ver si hay algún calvinista superdotado que me haga entender esa posición, y no entra, no me cuadra. Lamentablemente no me cuadra. Así que Dios les continúe bendiciendo. Sigan repasando todo esto. Está en ustedes, igual que Dios dice que está en tu voluntad. También está en tu voluntad estudiar para poder entender esto mejor. Así que hasta luego.